de YouTube. Bienvenidos a este video en el cual va a ser sobre un libro de Mario Mendoza llamado El mensajero de Agartha. Acá lo tengo y pues yo voy a hacer el resumen y hay dos compañeras mías que van a hacer la crítica y la historia del autor. Bueno, entonces empecemos. Sí, la historia cuenta sobre un niño llamado Felipe, el cual sus padres se divorcian por tal ocasión en que básicamente las parejas pelean y se divorcian. Eso es normal. Entonces Felipe, en transcurso de su tristeza, se encuentra a un pastor alemán en el que le pone como nombre Elvis. Elvis y Felipe se vuelven mejores amigos por siempre, inseparables, digámoslo así. Incluso el libro lo dice. Entonces, después de esto, llegó una parte en donde el tío de Felipe, llamado Pablo, está en una expedición sobre una ciudad perdida llamada Shambhala. Entonces el tío le pregunta a Felipe que si quiere con él a esa expedición. Entonces, claro, Felipe le dice que sí y pues tiene que pedirle permiso a la madre. Le piden el permiso y ella accede a dejarlo ir. Bueno, en esto se transcurre en pergaminos, en monstruos, ya que es una ciudad perdida, tiene bastante misterio, digámoslo así. Y bueno, el tío y su grupo de expedición tienen como encargo descubrir tal ciudad. Bueno, les voy a dar un pequeñito resumen y si no quieren escucharlo, pues léanse el libro. Esto es más bien como un spoiler del libro. Bueno, el caso: después de Felipe, su tío y Elvis encontrar las piezas del rompecabezas de la ciudad de Shambhala, Felipe, su tío y Elvis, ya he dicho anteriormente, encuentran, sino que, digámoslo así, los secuestraron y también fueron como atacados por un monstruo, pero pues pudieron sobrevivir. Esa es una parte del libro. Y pues yo sinceramente me gustó el libro, sí, no digo que no. Yo tengo hasta un póster y la firma del autor Mario Mendoza. Acá está. Y pues es bastante bueno. Bueno, aquí yo los dejo con mi compañera llamada Paola Vázquez. Y bueno, ella va a decir la crítica. Nosotros hicimos un trabajo de campo para mi extraño viaje al mundo de Shambhala, en la zona del desierto de la Candelaria. Estuvimos en el monasterio del Exe Homo, estuvimos en el monasterio también de la Candelaria, estuvimos en Villa de Leyva, estuvimos en el Hotel Mesopotamia, un hotel increíble y maravilloso que es quizás el origen de toda la historia. Y entre más me iba involucrando en la historia de Pipe y de Elvis, me di cuenta que esto tenía unos puntos de contacto con algo que yo había trabajado antes y era ciudades subterráneas. Me sorprendí profundamente cuando me enteré de Agartha y de Shambhala. Era un mito que yo conocía bien por el budismo, y no sé si han visto el último libro de Umberto Eco sobre leyendas y sobre países legendarios, y ahí aparece todo un capítulo. Humberto Eco habla sobre Agartha y sobre Shambhala, que para mí ha sido una sorpresa tropezarme ese hermoso capítulo. Entonces empecé a investigar, empecé a mirar, empecé a desenterrar y a auscultar material, y entre más ingresaba en el tema de ciudades subterráneas, más me sorprendía. Empecé a tropezarme refugios subterráneos contemporáneos, empecé a darme cuenta que hay por lo menos una década, la última década, en donde muchas personas
están armando refugios y están armando ciudades y están como preparando casi que un fin del mundo, una gran hecatombe, y es como si en el inconsciente nosotros supiéramos, en el inconsciente colectivo, supiéramos que podemos salvarnos bajando o descendiendo a las profundidades. Entonces, ese trabajo de campo, esas visitas al desierto de la Candelaria fue fundamental. Yo creo que sin ese trabajo, si no hubiéramos hecho con Erika Buitrago el viaje y no hubiéramos reseñado y no hubiéramos sido tan puntuales en los lugares, en las zonas y en los sitios donde se desarrolla la historia, hubiera sido muy difícil ser convincentes a nivel narrativo. Una de las características de la saga, lo que a mí más me gusta de las historias de Felipe y Sasa, es la recuperación de un imaginario americano. El primer volumen sucede en Villa de Leyva, en donde está la novela más antigua de América, que es El desierto prodigioso o Prodigios del desierto. El primer texto de la literatura americana se descubre realmente ahí, en ese lugar. Y poco a poco va a ir surgiendo todo el continente. El segundo volumen es Perú, que ya hablaremos más adelante sobre él. El tercer volumen está entre Guatemala y México. El cuarto volumen es la selva del Amazonas. Y esa recuperación del imaginario americano me parece que es muy, muy importante. Yo quiero recordarle a los lectores también que mis orígenes en la literatura son la novela de viajes y aventuras. La primera novela que yo publiqué fue La ciudad de los umbrales, pero el primer libro que yo escribí en realidad no es ese. El primer libro que yo escribí es La travesía del vidente. Yo era estudiante de literatura en Bogotá, en pensiones, en cuartos de alquiler, y ya empecé a trabajar en ese libro con ahínco, mucha fe y mucha convicción. Luego viajaría, estaría en España, en el Medio Oriente, siempre con ese libro bajo el brazo, siempre corrigiéndolo y siempre tomando notas. Cuando regreso a Colombia es cuando me doy cuenta de lo que es el país en su intimidad más siniestra. Y debo enfrentar una literatura de otro tipo. Pero mis orígenes, mi iniciación está en la novela de viajes y aventuras. Así que El elegido de Agartha y la saga son regresar a mis orígenes más hondos y quizás más honestos y sinceros. Así que yo los invito a que sigan la saga, a que la empiecen, los que no la han leído. Hay algo con lo que quisiera terminar este primer video, y es que algo que me interesa mucho de la historia y por lo cual acepté también escribirla es que Felipe va sufriendo una serie de pruebas a lo largo de la saga. En este primer volumen será descubrir que su padre tiene otra vida, que tiene una vida secreta y oculta, y la despedida de alguna manera de ese padre de la casa. Algo doloroso, algo por lo cual hemos pasado algunos, otros no, pero que implica una prueba interna. Se dice forjar un carácter porque el verbo forjar también se usa para los metales y las espadas. Es decir, forjar un carácter es porque toca golpes, como los metales. Las pruebas de la vida nos han sido otorgadas o nos han sido puestas en el camino para que exista la posibilidad de pisar sobre los obstáculos e impulsarnos y conquistar ese carácter fuerte, esa templanza, esa dureza que es la que nos va al final a salvar la vida. Si no logramos la formación de ese carácter, seremos en la vida personas cojas, dubitativas, temerosas, acobardadas. Pipe va a ir sufriendo esas pruebas, van a ir en aumento en los primeros volúmenes, y esa formación de ese carácter es algo en lo cual insistí como escritor de la misma, y espero que a ustedes les guste, espero que se sientan atraídos, espero que se sientan también de alguna manera iluminados para construir su propia templanza y su propia fortaleza interior. Así es que mil gracias. Hola, mi nombre es María Paula Vázquez, soy del curso 901 y mi opinión del día de hoy es sobre el libro de Mensajera de Agartha. Este libro es muy interesante ya que
y me gusta también mucho porque trata de aventuras y de mucha investigación, mucho suspenso y me encanta demasiado por eso. Este libro es tiene saga, es de muchos libros más. Este libro se llama El extraño mundo al mundo de Shambhala y me encanta demasiado este libro. Y eso que solo me he leído hay muchos más libros que me quiero también leer. Este libro trata sobre una familia muy, bueno, los papás se pelean, el niño se va con su tío y se van para muchas aventuras. Lo que me gusta de Mario Mendoza es que él al escribir esto, sus ideas desde otro punto de vista, o sea, muy extraño, para que la gente lo haga como más entusiasmo, más emocional libro. También me gusta que él al escribir los mundos tenga demasiada imaginación para cambiar las cosas personales y los mundos. Me encanta demasiado eso porque los mundos no son como otras personas que han escrito libros parecidos, son muy diferentes y me gusta también eso. También me gusta que el escribirlo, pues no se quede solo con un libro, sino que tenga varios libros para que la gente siga leyendo. Si les gusta, puedan seguirlo leyendo. Este libro me parece también pues interesante porque yo creo que él lo escribió fue por algo y yo creo que fue por una experiencia de vida que me pareció de pronto algo parecido. Desde el punto de vista de cada quien y desde mi punto de vista pues todo respecto a este libro. El autor del libro El mensajero de Agartha, el extraño mundo de Shambhala es Mario Mendoza Zambrano. Nació en 1964 en Bogotá, Colombia. Estudió en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, donde obtuvo la maestría en literatura latinoamericana. Posteriormente es profesor del Departamento de Literatura de la misma universidad en la que estudió. Aunque siempre profundamente vinculado a su Bogotá natal, Mario Mendoza cruzó el Atlántico en varias ocasiones. Lo hizo cuando fue a Toledo para asistir en los cursos de literatura hispanoamericana de la Fundación Ortega y Gasset, y también para ir a Israel, donde residió en Ashkelon. Fue después de este viaje cuando al regresar a su país empezó a publicar algunos libros y revistas en colombiano. En el otoño de 1997 trabajó en James Madison, Universidad de Virginia, Estados Unidos. Luego de licenciarse en literatura y trabajar como pedagogo, Mendoza decidió iniciar su carrera literaria a partir de 1980, combinando la escritura con la docencia y la colaboración con diversos medios culturales, como diarios y revistas, entre esas. La revista Bacánica ha impartido clases de literatura durante más de 10 años. Gracias a su novela Satanás, Mario obtuvo el premio Biblioteca Breve de la editorial Seix Barral en 2002. Mendoza es uno de los autores latinoamericanos más reconocidos en la actualidad. Algunas de sus obras fueron La ciudad de los umbrales en 1992, La travesía del vidente 1995, Scorpio City 1998, Relato de un asesino 2001, Satanás 2002, El viaje de loco Tafur 2003, Cobro de sangre 2004, Escalera al cielo 2004, Los hombres invisibles 2007, Buda Blues 2009, La locura de nuestro tiempo 2010 y Apocalipsis en el 2011. Mario Mendoza ganó algunos premios y algunos de estos son: en 1995 el Premio Nacional de Literatura del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de Bogotá por La travesía del vidente. En 2002, Premio Biblioteca Breve de Seix Barral por la novela Satanás. 2011, Premio Nacional de Literatura otorgado por la revista Libros y Letras por el conjunto de su obra.